Bienvenidos una vez más, es un gusto, decía la semana pasada, emocionada por todo lo que aprendemos en este programa. Hablamos de esta cuarta entrega, Raíces del Cristianismo, los 3 primeros siglos de aquellos cristianos que vivían en Palestina. Estamos aprendiendo muchísimo. Hoy, adelanto, que vamos a hablar de la situación económica y social. ¿Y qué sería de nosotros si no estuviera aquí nuestro querido pastor, el pastor Félix González, que nos descubre todo esto tan apasionante y que yo espero que la audiencia también lo disfrute, ¿no? Porque de aquellos tiempos podemos aprender aquí, ahora. Efectivamente, ¿o no? aprendemos. La historia se repite. Claro. La historia se repite y podemos aprender. Justamente hoy vamos a entrar en una temática que la estamos viviendo nosotros con una crudeza tremenda y que la vivieron ayer los galileos, o sea, los galileos y los palestinos, los israelitas, ¿no? Ya. El tema de los impuestos. Ajá. ¿Cómo estamos con el impuesto de la luz? ¿Cómo estamos con el petróleo? ¿Cómo estamos? Nos metemos y todo eso son impuestos. ¿No? ¿Ellos vivieron también? Que ellos vivieron esto de una manera alarmante que empobreció al país y que obligó pues a los romanos y al mismo Herodes a llevar a cabo varias bajadas de impuestos porque la vida se hacía ya insostenible. Claro. ¿Y qué pasa? Que lo único que le queda al hombre pues simplemente tirarse al monte y convertirse en un bandolero, en un bandido, y Galilea, con su orografía particular montañosa, ¿no? Sí. Pues era muy, muy dada a eso. Y claro, la inseguridad imperaba en la zona, en la comarca, y entonces pues era el caldo de cultivo para estos llamamientos mesiánicos, mesiánicos, y que generaban siempre conflictos armados y mucho problema, porque en el momento que alguien le hacía pupa a Roma y ya estaba el otro, si ellos lo han conseguido, yo también. Y como Roma era una subyugación de territorios, no le interesaba. Claro. Y entonces, pues, para mí, la historia... Vaya. No, claro, tenemos la inflación. Exacto. Nosotros por las nubes. Exacto. Y vemos casos impresionantes de madres con hijos que no pueden salir adelante, que no pueden pagar el alquiler y que le comen los impuestos, que trabaja y le quitan, una locura. Los gobiernos los que tienen que procurar dominar esto. Yo soy partidario de I+D, o sea, inteligencia, y hay que como Alemania y como Corea no tienen por así decirlo minerales, no tienen pero sí tienen neuronas. Eso hace falta. Y hay que recurrir a las neuronas para trabajar y decir qué podemos hacer con esta tierra. Aquí no crece nada, pero ¿qué podemos hacer con esta tierra? Claro. A lo mejor podemos hacer la mejor porcelana del mundo. Yo sé que eso vale, pero los gobiernos son los que tienen que trabajar también en esa dirección para potenciar, ¿no? Que se pueda responder a espacios de demanda que tiene la sociedad, que tienen los países del mundo, ¿no? Yo creo que me desvío un momentito, pero creo que España no está suficientemente explotada, entre comillas. No, en absoluto, en África estamos muy lejos. Muy lejos. Nos ponemos a pensar simplemente en el sur de España, Almería, Murcia, con el sol que tenemos, con placas solares, con almacenamiento de energía. Solamente eso, yo pienso. Porque es verdad que el problema de las eólicas, las solares, pues es cuando cae la noche. Ya. Entonces esa energía no se puede almacenar. Las baterías serían gigantescas. Pero ¿por qué no se pone una batería en cada casa? Claro. Que pueda estar ahí instalada en los hogares y de suficiente para producir, para alumbrar durante la noche y para que, en fin, para el consumo de las familias. Sí se puede hacer y seguramente que se hará. En España tenemos unos 40 millones de vehículos. No solamente con los vehículos que circulan por las carreteras, coches, camiones, autobuses, sino también los agrícolas, tractores y demás, y también la cantidad, los millones de vehículos que tenemos en el interior de las fábricas, como montacargas y todas esas cosas, ¿no? Entonces,
Del mismo modo que se mueven esas baterías, pues las podemos tener en las casas también y dar una respuesta a esa. Yo tengo las placas solares y entonces el exceso de eso pues lo envío a la red pública, ¿no? Claro. Pero también, pues entonces, en lugar de ahí, pues lo voy enviando a mi una batería, claro. Batería, y después por la noche no podré, en fin, consumir tanto, pero seguramente que podré encender las luces. Para lo mínimo, ¿no? Y evitaré pues poner la lavadora y Ajá. el fregaplatos, lavavajillas en esas horas nocturnas, Sí. pero sí que podrá darme para mucho, ¿no? Y eso es lo que viene. Entonces, pues, por ejemplo, la semana pasada me compré una cafetera. Mi mujer dice, mira, ya estoy harto de abrir esa Ya, la cafetera italiana. tradicional, porque queríamos un buen café, así que vamos a comprar. Se nos rompió la primera una cafetera de 400 euros italiana, ¿no? Ya. Pues fuimos y la hemos comprado en el Corte Inglés, una rebaja, 300 euros. Ya. De 400 la han bajado a 300. Bien, estamos contentos, muy cómoda. Llega el botoncito. Claro. Nada. Lo otro, pues habría que abrir el bote de todo. Sí. Aparte que en esa maquinita saldrá el café con su cremita. Sale muy bueno, ¿no? Bien, pues entonces resulta de que le pregunto en el Corte Inglés, porque yo ya he estado perseguida de años. ¿No hay máquinas españolas? Dice, sí, está la Saeco y otra más, pero nada que ver con estos. Ya ve. Nada que ver, no hay color. No tiene color con esto, ¿no? Sin embargo, estaba ahí la máquina Jura suiza. Suiza tiene 7 millones de habitantes. ¿Cómo, sin embargo, crean esa máquina que es lo mejor que hay en el mundo, en el mercado? Es la más cara, 1.600 euros, ¿no? Los alemanes tienen otras máquinas, los italianos Longhi. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? Nos falta esa mentalidad industrial. Sí. Somos creativos, pero de alguna forma no se le facilita a nuestra gente nuestra cultura, y el camino está por ahí. España tiene mucho que recorrer. Tenemos fábricas de coche, pero extranjeros todos. Extranjeros, sí. ¿Qué tiene? ¿Qué ocurre? Que cuando esos coches extranjeros, la Renault o Citroën, o el Ford, tienen que reducir plantilla, pues no reducen plantilla en Francia, en Alemania o en Italia. Reducen plantilla ¿dónde? En los países satélites que fabrican o tienen sus sucursales. España. Claro. Y por tanto, cuando se queda en España, en Alemania no se ha cerrado. Eso se evitaría si tuviéramos nuestra propia marca. Marcas, sí. ¿Por qué tienen que tener los italianos 4 o 5 marcas? Alfa Romeo, el Fiat, Lamborghini y otros más. Los franceses, Citroën y Renault, fábricas gigantescas, Peugeot también, y alguna otra que habrá por ahí. Los alemanes, Opel, Audi, BMW, Volkswagen, Skoda ahora también, ¿no? Sí. Y los ingleses, pues te digo, otros 5 o 6 coches también, ¿no? Coreanos, chinos. ¿Y por qué una Suecia tiene que tener 2 marcas de coches potentes, Volvo y parece que el Lab o el hay otra más también, ¿no? Y también sus autobuses y camiones, Volvo, ¿no? ¿Por qué tienen que tener ellos eso y nosotros con 47 millones de habitantes que somos no tenemos ni una fabricación propia? Yo creo que ahí el gobierno es el que también debería comentar esto. Decir, nosotros fabricaremos nuestro coche y tiene espacio el coche, una nueva marca o 3 o 4 nuevas marcas, ¿tendrían espacio también? ¿Lo tendrían? Sí. Entonces puede ser de que ¿por qué no lo podemos tener? ¿No? Ahí hay cosas que yo espero que España no tenga por debajo de la mesa algún acuerdo extraño que nos impida fabricar nuestras propias marcas, como por ejemplo lo tiene México, que desde hace 100 años los méxicos no pueden inventar ni crear sus propios motores, ni para coches, ni para camiones, ni autobuses, ni tampoco para aviones. Es un acuerdo que le impuso Estados Unidos. Ya. Y en México se fabrican ingentes cantidades de coches que después se venden. Pero son otras marcas. Pero no son los propios. Ya.
y entonces una dependencia Claro. laboral y económica que tienen de los Estados Unidos. Espero que España que este no sea el caso. Que no sea el de que caso. España pues tenga alguna presión a nivel de Estado, ¿no? Para evitar que aquí se produzcan cosas, ¿no? Es posible que lo haya, ¿no? Pero habría que librarse también de de esas imposiciones, ¿no? Claro. España está muy lejos de lo que puede llegar a ser, ¿no? Y por tanto nosotros tenemos que trabajar en esa dirección y podremos mejorar mucho el nivel de vida de los españoles. Pero hace falta pues invertir en inteligencia, en investigación, y hace falta pues que los gobiernos quieran. Claro. Porque esto lamentablemente no lo hace el individuo solo, ¿no? Sino que los gobiernos quieran también. Inteligencia y capacidad para eso tenemos. Sí. Tenemos. Y no olvidemos que somos un pueblo que, en fin, hace pues 300 años éramos los dueños del mundo, por así decirlo. Los que son los Estados Unidos éramos nosotros antes, ¿vale? Y por los descubrimientos y el movimiento de barcos y el tráfico, ¿no? Sí. Y entonces, pues, hoy tenemos que ir descubriendo. Hay un carácter. El pueblo español tiene un carácter, pero ahí España es un país, de alguna forma, cainita. No apoyamos lo nuestro. Somos demasiado envidiosos. Sí, cierto. Miguel de Unamuno decía que la envidia era el fermento de la sociedad española, ¿no? Decía uno, y decía otro gran pensador, y Unamuno decía que la envidia nació en España. Hay algunos pensadores que afirman esto de España. Y el otro, Salvador de Madariaga, decía que en el reparto de los vicios capitales, hablando literariamente, ¿no? Al inglés le tocó más hipocresía que al español, al francés más chulería, o por así decirlo, ¿no? Sí. O más egoísmo, y al español más envidia. Más envidia, sí. Entonces, esa envidia es cainita que impide el desarrollo. Sí, es una pena, ¿eh? Curiosamente, Una hay pena. un importante Scheckel, un importante sociólogo alemán, que mediados del siglo pasado escribió un interesante libro, la envidia en la sociedad, o la envidia y la sociedad, está en español, se puede bajar por internet. ¿Sí? Ya me he referido a eso, ¿no? Este hombre pues habla de cómo el auge de las naciones de Occidente fue debido al control de la envidia, que fue y que fue posible gracias a la teología cristiana, al pensamiento cristiano. Sí. Entonces, él sostiene que el control de la envidia fue determinante para el despegue cultural y económico de Occidente. Qué triste, ¿no? Entonces, Qué España triste. es un país lamentablemente cainita. Sí. Los grandes pensadores se refieren una y otra vez. Fíjate, los ingleses mandan en el 1740 y tanto la mayor armada que jamás pusieron ellos en pie, la mandan para conquistar toda Latinoamérica. Sí. Y la mandan pues para conquistar la clave del puerto de Santa Cruz, allá en Colombia, ¿no? La destroza, la derrota fue estrepitosa. Sí. Después de años de combate, llevaban 30.000, a grosso modo, llevaban 30.000 soldados, y la cantidad de cañones era impresionante, y ahí se enfrenta, ahí lo reciben un ejército compuesto por 3.200 soldados españoles y latinoamericanos nativos. Sí. Bajo el mando del almirante Blas de Lezo. O sea, 3.200 repelen el impresionante ataque de 150 y tantos, 70 y tantos navíos ingleses. Una cantidad de cañones impresionante y 30.000 soldados ingleses. ¿Cómo muere Blas de Lezo? ¿Hubo algún reconocimiento? Ningún reconocimiento. En el año 2014, y por una iniciativa popular, me parece, Sí. se le pone una estatua en la Plaza de Colón. Ya.
¿Y cuál es la reacción inmediata de Cataluña, de Barcelona? No quisieron. Que había que quitarla. ¡Qué impresionante! Y es el único almirante en el mundo invicto. Invicto. Y consiguió esa gran victoria. Los ingleses acuñan una moneda para celebrar la victoria de Vernon. Y venden su fracaso como si fuera una victoria para que, si los españoles con esto le han pegado esta paliza, los demás podemos hacer también lo mismo, ¿no? Y sin embargo, Vernon totalmente honrado y Blas de Leso completamente ignorado y muere como... Bueno, murió porque, menos mal que murió allí en Colombia, porque en un día lluvia terrible no había nadie, murió como motivo de las heridas que le causaron la defensa de la ciudad. Y menos mal que muere allí, porque de España se acercaba ya el barco que se desplazaba para allá, navegaba para allá, con la intención de apresarlo para que lo juzgaran en Madrid, en España. O sea, somos... Sí, así somos. Ese hombre que consiguió esa... Bueno, me decía a mí el vicealmirante de la Armada Española, me decía a mí en Madrid, en una fiesta, en una celebración para altos cargos, ¿no?, de la política y militar. Estuve hablando con el hombre pues 40 minutos. Sí. Y me decía, hoy Latinoamérica habla español gracias a Blas de Leso. Si no, todos hablarían inglés. Vaya. Y apenas se conoce. No se conoce nadie. Es que yo tampoco lo conocía. Yo me entero de esto cuando estoy en Madrid el año, con motivo de esa estatua, de esa estatua, empieza pues alguno y veo por la casa del libro unas portadas Blas de Leso, y entonces me intereso y resulta de que este hombre, en la historia de España no se habla absolutamente nada de este hombre. Y los catalanes escriben protestando contra esa estatua porque este hombre, al servicio de Isabel, en la guerra de secesión española, al servicio de Isabel, la reina española, pues bombardeó, desde sus naves, bombardeó Barcelona. Oh, ya. Y entonces resulta de que había que, pero, oiga, por favor, que podemos, si esto fuera Hollywood, fuéramos los ingleses, pues habrían ya sacado películas, ¿no? Y nosotros no lo conocemos. El último almirante invicto, le llamaban el medio hombre, porque de tantas luchas, cuando tenía 17 años en un barco francés, luchando en un barco francés, al servicio de los franceses, pues le amputaron una pierna. ¡Qué tremendo! Después le amputaron otro brazo, perdió un ojo y una oreja. ¡Madre! Estaba manco, un cojo y aún así ganó aquello. Aún así ganó todo aquello. Aún así ganó. Él era un estratega impresionante, mejoró la pólvora que tenían los españoles para defenderse, le hacía, pues eso, se adelantaba, ¿no?, a los... era una mentalidad fantástica. Bueno, y entonces resulta de que, ¿qué hacemos con eso? No se conoce en España. Pero hay muchísimos casos de ese tipo. Somos cainitas, y esta es la tristeza de España, ¿no? Entonces, Hitler no quiso invadir a España, aunque sus militares se lo proponían, y el argumento de Hitler fue, cuidado, que España tiene algo que no se hace muy aconsejable invadirla. Y entonces el canciller de hierro, Bismarck, decía, no hay un país que sea tan fuerte como España, porque ningún país del mundo ha hecho tanto para autodestruirse como ha hecho España. Y no lo ha conseguido todavía. ¡Qué vergüenza! Entonces, que la verdad es que hay un reconocimiento de afuera, ¿no? Ya. Pero no nos sabemos ni vender. No. Ni sabemos promover nuestros productos, ni tenemos el apoyo del gobierno, y esto hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo con cultura universitaria. Pero la cultura también, ¿sabes lo que está pasando con esta nueva ley que quieren borrar también de la historia? Pues... Y las estatuas de Cristóbal Colón y las... quieren borrar nuestra historia también y no plasmarlo en los libros de texto. De texto también, ¿no? Eso es algo impresionante. Algo lamentable. Eso no lo hacen los otros países, no lo hacen. No.
Los franceses con su República y su 14 de julio tienen los ingleses con su historia, los alemanes con la suya. Vaya. Y esos que están ahora mismo después de la Segunda Guerra Mundial, pues quedaron como quedaron, ¿no? Ya. Y entonces, pues, pero nosotros no tenemos un carácter especial, pero estamos muy lejos de ser lo que podríamos ser. Y entonces, pues, esperemos que nuestros políticos y el propio pueblo vaya tomando conciencia, y porque es que estamos muy lejos. Necesitamos la industrialización, y para eso necesitamos que el pensamiento español, la inventiva española tenga apoyos, ¿no? Y podamos hacer así sea. Cosas, ¿no? Y baje esa inflación como... Y el paro obrero, que nos preocupa. Yo espero que el mes que viene ya, pues, de 3.104.000 que estábamos el mes pasado, pues bajemos ya a los 2.990.000, ¿de acuerdo? Me están diciendo que no se va a recuperar España. Lo daban ayer los datos. Bajamos un punto por encima del crecimiento que se esperaba para este tiempo. Pero aún así, el paro obrero, lo bueno es que se va a reducir. Yo creo que... Esperemos. Profe, ¿no? Yo calculo. Sí, lo sigo muy intensamente, muy atentamente, porque es algo que me preocupa, y que espero en fin, que los 20 millones que estamos en la Seguridad Social pueda subir. Pero, Pepi, nos hemos ido por... Ha sido por el tema económico y social el tema económico y social de Galilea. Estábamos hablando de eso y por eso nos hemos desviado. Porque allí también estaban sufriendo. Ahí en Galilea. Sufriendo con los impuestos, eran terribles. Aquellos impuestos. Y entonces, pues, tuvieron que tomar medidas, porque la vida se había convertido en un auténtico infierno, ¿no? Vaya. Y eso, pues, provoca gérmenes de revoluciones. Y entonces, pues, los gobiernos hoy lo han sabido hacer, y entonces resulta de que han conseguido, pues, que la asistencia médica sea gratis para toda la población. Eso era una causa de mucha desestabilización, porque cuando un padre veía a sus hijos morir y a su mujer morir, o una mujer veía a su mujer morir porque es que no había medio económico, yo recuerdo la angustia de cuando yo era niño, 10 o 12 años, pues la angustia médica en mi pueblo. Sí. Que arruinaban familias enteras, ¿no? Y el drama de que después de consumir las tierras, los bienes que tenía, se quedaban con la enfermedad y le decían al médico que ya no puedo venir más. Wow. Sí. Teníamos gente cercana a la familia, y esto era una verdadera ruina. Gracias a Dios, nosotros ya no vivíamos eso, porque mi padre recibió la cartilla. Nosotros teníamos asistencia médica por Alemania, ¿no? Claro. Y entonces, pues, nos beneficiamos de todo eso, pero lo que le contaban a mi madre y lo que yo escuchaba en las consultas, las conversaciones de las mujeres cuando me llevaban, porque mi madre era médico, ¿no? Pues la verdad es que era angustioso, ¿no? Sí. Entonces los gobiernos han sabido hacerlo, y eso es muy bueno, eso está muy bueno, un logro social tremendo. También, pues, eso, la asistencia al paro, esta asistencia social que se da, ese criterio que ningún español que nadie se quede atrás, ¿no? Eso es muy importante. Sí. Ahora lo que hace falta es la creación de puestos de trabajo, porque no podemos ser una sociedad subsidiaria, que después demos los votos a quien nos promete sus subsidios, y que después, cuando se acaben los subsidios porque no hay riqueza, no se genera riqueza, entonces ¿qué nos viene encima? ¿No? Por tanto, subsidios sí, pero también creación de puestos de trabajo, ¿no? Y porque es lo que dignifica al ser humano también, la posibilidad y la capacidad de trabajar. Cuando el hombre recrea, imita a su creador. Dios crea y el hombre recrea, y el hombre está llamado para el trabajo. El trabajo nos significa trabajo justo, sensato, prudente, ¿no? Creativo. Y nada, pues, y entonces, pues, vale, en Israel, pues, en aquella época, en los días de Jesús, existían también sus problemas graves. Y la sociedad en Palestina, en Israel, pues, bueno, Israel en aquella época todavía, ¿no? Galilea, Samaria y Judea, porque todavía, como digo, no se había producido la invasión de los romanos en el 132, y al 135 ya habían erradicado el nombre, ¿no? Entonces, pues ahí se producía en el norte, sobre todo Galilea era el granero de Palestina, y se exportaba desde los años 300 a.C., se exportaba ya trigo a las ciudades fenicias.
también se exportaba el aceite, mucho aceite, ¿no? Pescado, se pescaba mucho en el mar de Galilea, Claro. y en Magdala estaba la factoría para los salazones, ¿no? Ah, sí. Es decir, en la costa había fábricas también, estaba un importante puerto marítimo de Cesarea Marítima construido por Herodes el Grande, Ya. que producía mucho dinero también y facilitaba la exportación de los productos hasta Roma, incluso productos israelíes, y en la ciudad norteña de Tecoa, ahí se producía el mejor aceite del país, que se solía... Aceite de oliva, claro. Exacto, de oliva. Bueno, y ese era en menor medida la viña, ¿no? Y estaba, pues, la gente no trabajaba solamente en la agricultura, la construcción de las grandes ciudades, Herodes, de Sebaste y Tiberíades, ciudades con unos 20.000 habitantes, pues había que darle de comer a toda esa gente. Claro. Y eso lo tenía que producir, digamos, entre comillas, la huerta Galilea. Ya. Entonces, pues había bastante trabajo. Y después Qué bueno. la política desastrosa de Herodes, robándole y endeudando a los pequeños campesinos para expropiarles sus tierras, cuando no pudieran pagar sus impuestos, pues empobrecieron al país y generaron muchas dificultades y obligaron a muchos israelíes a buscarse la vida en otros lugares. A salir de Por eso la población israelí judía en los grandes centros comerciales era muy importante, en Roma, Egipto, y también pues en Antioquía de Siria, Ya. una notoria población, en Damasco, la población israelita era también muy importante, y en la propia Babilonia, pues ahí estaba, en Nínive, Babilonia, toda esa zona de Siria, estaban con importantes núcleos, ya no de esclavos, sino de emigrantes judíos, israelíes que no podían vivir en su tierra, ¿no? Ya. Y había una extensa red de carreteras y caminos que facilitaban, pues, el comercio entre los distintos poblados. Jesús pudo recorrer los 175 poblaciones significativas de Galilea en sus 3 años de ministerio. Él realiza la mayor parte de su ministerio, la lleva a cabo en Galilea, ¿no? Sí. Y se han descubierto, pues, en los Altos de Golán se han descubierto cerámicas procedentes de Italia, y las cerámicas que se producían en Galilea, pues, en fin, cerca del mar de Tiberíades, pues, cerca de Tiberíades, pues, se exportaba hasta 24 kilómetros fácilmente, ¿no? En carros y en animales, ¿no? Se llevaba hasta Séforis, hasta Sebaste, ¿no? Y, por tanto, pues, las ciudades de las Decápolis, que también las 10 ciudades que constituyen esta comarca, pues también requerían también de mucha verdura y de muchos productos de la tierra y de carne también, de vacuno sobre todo, para su alimento y sostén, ¿no? Ya. Y después, cuando ya viene la ocupación romana, empeora todavía más la vida de los palestinos, de Samaria y de todo, porque tienen más que, o sea, se le añaden nuevos impuestos. Ya. Y que estos agobian la vida y, por tanto, las tasas que tenían que pagar los israelitas, la población judía, eran muy numerosas. Tenían que pagar, pues, los impuestos religiosos, por ejemplo, impuestos del templo. Impuestos del templo que tenía que pagar cada israelí adulto equivalía a 2 días de trabajo. Oh. Cuando Ya. Jesús llega a Capernaum en cierto día, entonces le preguntan los cobradores de impuestos a Pedro, ¿y vuestro maestro no paga impuestos? Vaya. Fíjate tú el reconocimiento que tenían de Jesús, ya, esto no paga impuestos, pues no lo había pagado. Ya. Seguramente que a los otros les había pedido el dinero, ¿no? Ya. Y era el dinero, 2 estateros, un estatero que eran 2 dracmas, ¿no? Y entonces, era por cada persona, y ese estatero que había que pagar para impuesto al templo, una vez al año, lo recogían los distintos puestos de recaudación de impuestos, y equivalía a 2 días de trabajo. Entonces, Era importante, ¿eh? No importa. Y qué cosa más bonita cuando Jesús se ha dado cuenta de la cosa
Y entonces cuando están comiendo en la casa, le dice a Pedro, Pedro, ¿qué te parece? ¿Los hijos del reino tienen que pagar impuestos o están exentos? Y dice Pedro, están exentos, ¿no? Bueno, pues entonces, para no insultarlos, para no, en fin, no crear tensiones innecesarias, mira, échame al mar, echa al lago, echa tu anzuelo y hallarás un pez, y en el pez encontrarás dos estateros, uno por ti y otro por mí, ¿no? Efectivamente, qué historia más bonita, ¿no? Preciosa. Una historia que muestra pues, cómo Jesús se adelanta, cómo es consciente de lo social, cómo él, sin tener que pagar impuestos por ser el Señor de la tierra, le decía, paga impuestos, ¿no? Claro. Y cómo le ayuda también a que su discípulo le ayuda a pagarle también, ¿no? Ayuda a pagar también lo tuyo, lo mío y lo tuyo, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en alguna ocasión. Tenían que pagar también los diezmos al templo, las primicias de la tierra, los primeros frutos de la tierra y del campo, los primogénitos de los animales también, ¿no? Después tenían que pagar también, aparte de estos impuestos religiosos, tributos e impuestos directos, por ejemplo, la contribución de las casas, las viviendas, los impuestos sobre la propiedad, el campo, viviendas, impuestos sobre la actividad industrial o manufacturera y también impuestos sobre los bienes inmuebles, impuestos también indirectos, por ejemplo, impuestos de la corona, impuestos por la sal, el IVA y otros, ¿no? La aduana, por la entrada y salida, ¿no? Y otros impuestos y prestaciones personales en forma de jornales o días de trabajo que tenían que contribuir pues, al ayuntamiento, diríamos hoy, ¿no? Así que para las personas que se desenvolvían en el límite de mínimos, estos impuestos, esta cantidad de impuestos y tasas estatales constituían una carga insoportable. Claro. Esto era una generación continua de gente, como tú dices, mujeres hoy en nuestra España, año 2021, madres que no pueden pagar los colegios de sus hijos. Colegio o es comer o es pagar el alquiler. Gente que no encienden la luz para no poder pagarla porque tienen que pagar el alquiler. Tremendo. O sea que estamos viviendo una situación de empobrecimiento francamente delicada, alarmante, y esperemos que esto no vaya a más y que el gobierno se empiece a reaccionar. Y esta era la situación de ayer y hoy vemos la misma problemática. Cuando se divide Israel, la gran Israel que construye David y que lleva adelante también el sabio Salomón, cuando se separa, cuando se dividen las 10 tribus del norte, ¿no? Sí. Y se separan de las 2 del sur, ¿por qué causa fue? Por la tierra, ¿no? ¿Por qué fue? Por la tierra. ¿No? Por los impuestos. ¿Ah, sí? Claro. Se presentaron las 10 tribus delante de Roboam, hijo de Salomón, y le dijo, tu padre nos grabó grandemente y nos obligó a pagar muchos impuestos. Ahora tú, si quieres que te sirvamos, rebájanos los impuestos y nosotros te serviremos siempre. Sí, sí, sí. Y el insensato, dejándose llevar por los políticos jóvenes que querían disfrutar de la vida y recaudar impuestos al precio que sea, le responde a la comisión, a los delegados de las 10 tribus. Mi padre os castigó con látigo. Yo os voy a castigar con alacrán y con serpiente. El doble más. Y ahora vais a pagar más, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Ah, sí, vale, oye. Israel, cada uno a su casa. A su tienda. Y entonces, cuando llegaron los de Judá, los del rey Roboam, a cobrar los impuestos, ¿qué hicieron? Los apedrearon, los mataron y los enviaron con las manos vacías. Impuestos. Y estamos atravesando en España pues esa situación insoportable de impuestos, ¿no? Estoy rescatando un plan de pensiones pequeñito que me hice. Madre mía, yo pensaba que no iba a pagar nada, un 5%, estoy pagando más del 30%. Más del 30%. Al considerarse incremento de capital, vaya, pues resulta de que me sanciona también lo que recibo la paga de la jubilación. Me aumenta por otro escalón y estoy pagando unas cantidades de miles de euros que realmente no, pues qué tremendo. Ya se acaba y ya se acaba, ¿no? Ya. Un 40%, un 35%, un 40%. Terrible. Eso es como
posible eso, no? Claro, me encuentro obreros, empleadores, o sea, sí, empresarios cristianos, y es que no, me decía uno el domingo de resurrección, Félix, yo no puedo emplear a un albañil conmigo, para darlo de alta, no puedo darlo de alta. Puede. Con los impuestos Carísimo. que tengo que pagar y el salario que tengo que pagar, me voy a los 2.600 euros. ¿Cuántos aseos y cuartos de baño tiene que montar ese hombre para que me rinda y yo pueda tener un beneficio y él pueda sacar también para él? Sí. Es imposible. O ponerle un sueldo menos de 1.000 eurista para poder hacer frente a todos los pagos, todos los impuestos. Entonces, los empresarios no pueden y emplean en negro, con lo cual se están arriesgando ellos a sí mismos enormemente, porque si hay un accidente grave es que quedan ya marcados para toda la vida. Sí. El propio empresario, ¿no? Sí. Por tanto, esto y los gobiernos tienen que ver de que se pueda emplear a las personas. Facilitarlo. La persona empleada genera trabajo, genera economía para sí mismo y también para otros. Para otros. Pero el que está obligado a estar en el paro es una asfixia. Y además si no cobra nada, ¿qué pasa? Pues nada, a la industria sumergida. Claro. Al trabajo sumergido. Y eso lo trae negativo. Eso trae a la larga, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Totalmente. Porque mañana estas personas que no han pagado impuestos, ¿qué le va a quedar? Nada. Nada. Entonces le va a quedar una jubilación. Una cosa de vergüenza. Bastante pequeña, ¿no? Bien, vamos a quedarnos entonces, pues, por lo menos en estos puntos me parece que quedan poquitos minutos ya, ¿no? Poquito tiempo, todavía no me han avisado, pero sí que debe quedar poquito. Exacto. Por tanto, ¿cómo estaba dividida la sociedad aquella, no? Pues la sociedad estaba dividida en tres grandes capas, por así decirlo, ¿no? La sociedad pues, alta, media y baja, ¿no? Y los criterios para la pertenencia a la clase alta eran el poder, los privilegios y el prestigio. Ya. Poder, privilegio y prestigio, ¿no? Entonces eran el funcionariado, gente que tenían tierras, y a la clase alta, pues pertenecían los saduceos, que eran los sumos sacerdotes y los sacerdotes principales, y también la casa herodiana reinante, directamente, el rey y sus hijos, ¿no? Y los ministros de prestigio y las familias influyentes. Estos eran los pocos que constituían la clase alta, ¿no? Después estaban la clase media, que estaba formada por los miembros de la administración, de Herodes I y de sus hijos. Estaban también formadas por los miembros del Sanedrín, que en su mayoría eran sacerdotes saduceos y también fariseos, y los magistrados locales de los pueblos, ¿no? Los jueces, y la parte inferior de esta clase estaba integrada por los secretarios, los administradores, los inspectores, las supervisiones de bienes, y también pues por los recaudadores de impuestos, los jefes de los recaudadores de impuestos, entre los que encontramos a Zaqueo, ¿no? Y después a los integrantes de la clase baja pertenecían todos los que no participaban de los privilegios de las clases dirigentes ni estaban a sus servicios. La clase baja la constituían los campesinos y los pescadores, los agricultores, los arrendatarios, los jornaleros, los endeudados y los esclavos, y los pequeños comerciantes y vendedores ambulantes. Sí. En lo más bajo de la clase baja se encontraban los pordioseros, las prostitutas, los pastores y los bandidos. Vaya. Por tanto, esta era la sociedad, ¿no? Entonces, la clase media, como decimos, eran los administradores, los recaudadores de impuestos, y los sacerdotes comerciantes al por mayor, y los que trabajan en la importación y exportación constituían. Estas eran las tres clases. Esta era pues la tierra, esta era la situación política y laboral y social en la que empieza Jesús su ministerio en Israel, en Palestina, ¿no? Aquella época, bueno, en Israel todavía, ¿no? En Judea, Samaria, Galilea y en menor medida también en la Decápolis, ¿no? Pero interesante. Bien. Hasta aquí llegamos en ese estudio tan súper interesante que no dista mucho de la realidad que vivimos hoy. No, es lo mismo.
que vamos repitiendo la historia. Que Dios nos bendiga. Amén. Que del mismo modo que pues, en España tuvieron que salir millones de españoles al extranjero, como salieron pues estos judíos, estos samaritanos, estos galileos, a buscarse la vida en otras tierras, ¿no? Sí, porque sí. ahí era imposible vivir, ¿no? Así que quiere Dios darnos gobiernos sabios y fuertes para que permitan que en España pueda desarrollarse una industria que nos sostenga a todos nosotros, que podamos exportar lo suficiente de mí, que podamos crear puestos de trabajo para otros, ¿no? Pero sobre todo que el español que emigre sea porque quiera irse a conocer otro país. Claro que sí, a cambiar de vida. Como lo hacen los alemanes, los ingleses, los franceses, los suecos y los holandeses y los daneses, que se van porque quieren conocer otro país. Sí. Pero no que te tengas que ir por esa necesidad. Así es, pues qué bueno, querido Pastor Félix, que el poder aprender de esa historia de aquellos primeros cristianos y deseando para el próximo que estaremos hablando un poquito de lo religioso y lo político, si no me equivoco. Ya vamos a lo religioso y lo político y vamos a ver cuáles son los 3 grupos religiosos que marcan por completo la vida de Israel. Veremos a los fariseos, veremos a los saduceos y veremos también a los esenios. Y después, naturalmente, pues tenemos que referirnos a los celotas, y veremos dónde nacen esos grupos, qué ideas representan y qué influencia ejercían en el poder y cuál es la relación que tienen con Jesús, porque Jesús tiene que vérsela prácticamente con los cuatro grupos. Qué bueno. ¿Conocemos o no, es familiar para nosotros esas religiones o eso, pero no los conocemos bien? Efectivamente. Nos resultan familiares los saduceos y los fariseos y los celotas que aparecen en los evangelios, ¿vale? Pero no tanto los esenios. No. Y tampoco los conocemos en profundidad ninguno de ellos, yo creo. Tampoco. No los conocemos. ¿Verdad? Así que la semana que viene los conoceremos. Estupendo. Muy bien. Así será, si Dios quiere. Amén. Y vamos a ver, pues eso, cómo el Evangelio llega a un mundo, a un pequeño país cargado de problemas. Vaya. Además, invadido por el extranjero, asfixiado por los impuestos. Y no obstante, esa es la realidad de la vida. Y ahí llega Jesús y ahí pues se produce la predicación del Evangelio y se opera la salvación que se exportará a todo el mundo. Qué bonito. Continúa en esa exportación hasta el día de la fecha. Pues seguiremos aprendiendo con el Pastor Félix González. Muchísimas gracias de verdad. Y hasta la próxima en un nuevo Raíces del Cristianismo, esos 3 primeros siglos de los cristianos en aquella o en aquel precioso país que fue Palestina. Un abrazo y quédense con esta sintonía de Radio y Televisión Vida. Hasta pronto.